Bueno, quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast. Es un podcast que tengo que decir que es únicamente para mujeres. Si hay un hombre que está escuchando esto, por favor, apague y vámonos, porque aquí vamos a hablar de experiencias femeninas, pero sobre todo vamos a hablar mucho de amor propio y empoderamiento. Es un podcast que he titulado 21 sapos para encontrar el príncipe azul. Y la idea por la cual le puse este hermoso nombre es porque hace un tiempo estaba escribiendo un libro que tiene este mismo título, en el cual quería compartir historias entre amigas y lo que la vida nos va enseñando de este mundo de estar saliendo a conocer personas o estar saliendo a conocer esa pareja que nosotras queremos tener. Y escribiendo el libro, organizando un poco lo que íbamos a hacer para este podcast, han pasado cosas espectaculares. Tengo que decirles que he cambiado mucho la forma de pensar cuando empecé a hacer esta investigación para esto que les voy a mostrar en estos 21 capítulos, porque este podcast, así como son 21 sapos, va a tener solamente 21 capítulos, los cuales espero que ustedes se disfruten, los gocen, tienen historias muy divertidas. Entonces, contarles un poquito, bueno, esto, la idea de este podcast es que nosotras podamos un poco romper algunos paradigmas, por eso se llama 21 sapos para encontrar el príncipe azul. Vamos a ver qué tan sapos son esos sapos, o si son otra cosa que no nos hemos dado cuenta, y qué es ese concepto del príncipe azul, si existe, si no existe, o cómo le podemos dar una vuelta a ese hermoso concepto. Vamos también a estar rompiendo cada sesión muchos paradigmas, dentro de los cuales está que ya no hay hombres, que todos los que están ya casados, que los que están no son tan chéveres, que los que nos gustan o tienen novia o están casados o no les gustan las mujeres, y eso hace que tengamos como esa mentalidad de escasez. Va a haber una sesión solamente dedicada a la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia, que es una cosa espectacular que yo le aprendí a mi coach de citas. Entonces, muchas de las cosas que vamos a estar aprendiendo acá fueron cosas que yo aprendí con mi coach, que gracias a él las puse en práctica y que la historia en estos cuantos meses ha cambiado de forma radical al cambiar el mindset. Claramente yo creo que yo tenía que estar energéticamente lista para este momento y poderles compartir a ustedes esta información, pero la verdad es que vayan poniendo en práctica cada uno de los tipsitos, de las sugerencias, de las reflexiones, de los aprendizajes, porque si ustedes están solteras y están queriendo encontrar a alguien que los acompañe en su vida, esto les puede servir una cantidad. Vamos también a estar un poco como rompiendo paradigmas sobre el tema del matrimonio. Y esto es una cosa muy linda porque para mí, y esto es una cosa muy interesante para mí, yo tuve unos papás que tuvieron un matrimonio espectacular, pero alguna vez hace mucho tiempo fui a una cita de un psicólogo y me dijo, no, Pilar, es que usted tiene el estándar muy alto y como lo tiene muy alto, entonces va a ser muy difícil que encuentre a alguien así, bájele al estándar. Y eso lo que hizo fue generarme un bloqueo porque yo decía, si no consigo a alguien que se medio se parezca a esa relación que yo vi que es espectacular, pues mejor no. Y miren que cuando empecé a explorar qué era lo que estaba pasando, empecé a encontrar una cantidad de power couples o parejas de poder. Y en una de las sesiones vamos a tener algunas de estas parejas para que ustedes vean que sí se puede, que hay matrimonios espectaculares, que no es una prisión. Y en mi caso, por ejemplo, cuando empecé a ser empresaria, la sensación de encontrar una persona era fin de la transmisión. O sea, se acabó la empresaria, me toca irme para la casa a estar haciendo paradigma de lave los platos, organice la casa mientras que él es el proveedor. Y la verdad, en estos meses investigando, hablando con la gente, conociendo estas parejas de poder, también todos los tips y la cantidad de información de mi coach de citas, era un paradigma que yo necesitaba romper porque estaba creando un bloqueo a nivel de relaciones de pareja y eso también hacía que estuviera trayendo unos personajes en particular de los cuales también vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de tanto de las red flags, de esas banderitas rojas, ojo cuando estamos saliendo, vamos a hablar también de cómo tener unas citas en línea efectivas, sanas y seguras. Vamos a ver qué hacer en esas primeras citas y cómo hacer cuando el man se aleja o no. Vamos a hablar sobre una cantidad de principios que yo no conocía, que la verdad me fue una cosa muy diferente, y de una cantidad de errores que yo estaba cometiendo
porque pensaba que esa era la forma en la que se hacían las cosas. Vamos a estar hablando mucho de eso. Vamos a traer aquí algunos, voy a estar hablando con amigas sobre las historias, vamos a estar hablando con amigos para que también conozcan esa perspectiva masculina con estas parejas. Entonces, esto va a tener una cantidad de cosas muy lindas, pero al final miren que es un tema de empoderamiento, es un tema de amor propio, pero está dedicado para aquellas que quieren encontrar pareja. Entonces, si ustedes están en un momento de su vida que están felices, tranquilas, solitas, escúchenlo si en algún momento lo necesitan. Si para ustedes este año es prioridad o es algo que realmente quieran, esto va a servir muchísimo. ¿Por qué decidí hacer este podcast también? Porque ustedes saben que yo tengo el curso de Imparable y el curso Imparable y todo mi canal de YouTube está solamente dedicado a que la gente pueda cumplir sus metas y sus sueños. Es todo el proceso de transformación, es llevar a una persona del punto A al punto B. Y eso puede ser escribir un libro, eso puede ser encontrar trabajo, eso puede ser empezar su emprendimiento y ser empresaria después, eso puede ser mejorar su abundancia y hemos pasado por muchos de esos temas, pero el tema de pareja no lo hemos trabajado y sale de forma recurrente. Así que me puse muy juiciosa a la tarea, a hacer esta investigación, a experimentar lo que estaba investigando y la verdad ha sido espectacular y yo quiero compartir con ustedes toda esta información y estos aprendizajes. Entonces, bueno, son 21 historias, cada uno de los capítulos va a haber una historia diferente. Unas son muy divertidas, otras son un poquito más angustiosas, pero con grandes aprendizajes, pero es para que nosotros vayamos viendo qué va saliendo. Entonces, como les decía, vamos a ver sobre las citas en línea, vamos a identificar esas relaciones potenciales tóxicas, vamos a hablar un momento, va a haber un capítulo sobre psicópatas narcisistas, porque yo durante mucho tiempo caí en esa relación sin darme cuenta y cómo identificar esos personajes desde el principio. ¿Qué tengo que hacer para empezar a traer otro tipo de personas y empezar entonces a tener unas relaciones un poco más bonitas y más sanas? Entonces, todo eso vamos a estar viendo acá, así que si ustedes tienen amigas que esto les puede interesar, súper importante que les vayan a avisar. Entonces, número uno, no se les olvide suscribirse al canal de YouTube porque esto va a estar aquí cada 8 días subiéndoles un capítulo con información. Muchas tareitas también les voy a ir dejando. Y vamos a empezar con la primera historia. Y esta primera historia radica en mi vida, esta les voy a contar personalmente, porque muchas de las historias que les voy a ir aquí contando, pues algunas son mías, otras son de mis amigas y otras son de cosas que he hablado con el coach de citas y cosas interesantes que han ido sucediendo. Pero esta en particular inicia por mí de una forma muy curiosa, porque imagínense que yo creo que durante mucho tiempo yo estaba absolutamente enamorada del concepto del amor. O sea, enamorada del concepto del amor. Entonces, eso que hacía que durante más o menos unos 23 años, hoy tengo 40, pero más o menos cuando era más jovencita, hace unos 20, 28 años, duré como 23 años que duré en relación, pero no con el mismo, sino que saltaba de una relación a la otra, de una relación a la otra, de una relación a la otra. ¿Por qué hacía eso? Porque estaba enamorada del concepto del amor, porque yo no me hallaba sin estar con una pareja, porque eso era lo que socialmente debía estar, era el estándar. Y después de un tiempo, de una historia que ahorita ya les voy a contar, sucedió algo que rompió la historia en dos. Y después de este hecho, que ya ahorita les cuento, decidí ser empresaria y alejarme completamente del mercado de las citas. Sí, tenía unas salidas, una por aquí, otra por acá, casual, normal, pero no le había dado la prioridad, ni tampoco me había puesto a explorar, ni tampoco me había puesto a investigar, ni a aprender porque yo en ese momento dije, los hombres son todos de esta forma, suerte, entonces pues no tienen depilar. Y yo me alejé completamente. Y lo que en realidad estaba pasando es que me hacía falta información. A uno no lo entrenan para esto, así como a uno no lo entrenan para poder entender cómo funcionan sus emociones y por qué el 90% de las decisiones que tomamos son súper emocionales. A uno no le entrenan así, entonces le toca a uno con prueba, error, prueba, error, prueba, error y un poco como también en la comprensión, el entendimiento de las leyes del universo, que tampoco se lo enseñan a uno, sino que uno lo va experimentando en la medida en la que se va a dar cuenta por qué me está pasando esto. Creo que tengo un patrón, a ver cómo lo soluciono. Entonces, yo me volví la empresaria súper enfocada, el doctorado en psicología, todo esto, y fuera del mercado completamente. Salía por ahí, no sé qué, pero así normal. Y resulta que de una forma muy chistosa y también porque esto es mucho la sociedad
y las tías siempre son como, no, mijita, usted ya la dejó el bus, el tren, el avión. En mi caso me habían dejado, tengo 40, en mi caso ya me han dejado hasta los extraterrestres, ¿no? O sea, ya no me hicieron abducción. Y un día sentándome con una de mis amigas que yo adoro, que se llama Gigi, que es una escritora maravillosa que sus escritos, así como algunas de mis novelas, son de amor, nos sentamos a hablar de las citas en línea, y ahí fue cuando, hace más o menos unos 2 años, decidimos abrir las plataformas, empezar a salir, empezar a investigar y empezar a tener estas experiencias, pero en ese momento empezamos a tener las experiencias sin información sobre cómo funciona el mundo de las citas y lo más importante, sobre cómo funciona el otro sexo. Y a veces nosotros tendemos a confundir eh, que tenemos que ser auténticas y nos tienen que amar como nosotras somos, pero eso es una cosa que eso tiene demasiado valor y ya lo van a ver en uno de los capítulos cuando hablemos del principio de valor, o sea, uno tener un alto valor, pero no nos enseñaron que había una forma de interactuar con ellos y que son personas que piensan muy diferente, o sea, muy diferente. Y cuando aprendemos un poco cómo es el funcionamiento, empiezan unos aprendizajes porque uno dice, claro, por esto pasó esto, por eso pasó esto, por eso pasó esto. Y empieza uno de cierta forma, como somos las mujeres en temas de empoderamiento, voy a cambiar la estrategia. Y al cambiar la estrategia, porque hay educación, porque toda esta cantidad de cosas que nos suceden y que es un caos, y que da miedo, porque da miedo que uno le rompan el corazón, acuérdense que cada vez que hay miedo, tengo que rápidamente pensar, me hace falta información. Y yo cuando hice ese clic me di cuenta, claro, para mí, ¿por qué me da tanto miedo salir? Y que entren como que más en mi vida y que yo me empiece como a succionar o que de pronto cambie y me vuelva esa persona toda súper y súper loca que digo, pero Pilar, no es así, ¿a mí qué me pasa? ¿Por qué esto me desestabiliza tanto? Ese miedo todo contenido, en realidad lo que le estaba pasando a Pilar, y por eso es que estoy compartiendo esto con ustedes, me hacía falta información. Y con información, como unas mujeres empoderadas, viene la estrategia. Y ahí el juego es completamente diferente. Entonces, algo muy lindo y es que esta primera historia arranca así, arranca de no tener el conocimiento de lo que estaba sucediendo. Y por eso hace algunos años, más o menos hace unos 12 años, pues yo venía de relación en relación, relación en relación, relación en relación, cometiendo los mismos errores que me di cuenta hasta hace muy poquito que era lo que estaba haciendo, no tenía ni idea. Yo, Dios mío, pero ¿por qué todos me fueron infieles, me pusieron los cachos, se fueron, me dejaron en visto, me ghostearon, se fueron, o sea, una cantidad de cosas? ¿Por qué sucedía eso? Lo entendí hasta hace muy poquito, tengo que confesarles, pero fue hermoso el aprendizaje. Entonces, venía de relación en relación y de pronto llegó este personaje a mi vida fabuloso. Duramos 3 años de relación, súper amigos, los mejores amigos del mundo mundial, para arriba y para abajo todo el día, o sea, noche y día para arriba y para abajo. Y de pronto sucedieron una cantidad de circunstancias que yo en ese momento no sabía lo que estaba haciendo, no tenía la información, y esta persona terminó terminándome por WhatsApp con este hermoso mensaje de no eres tú, soy yo, y terminamos No me odies. Después de 3 años, ustedes se imaginan lo que eso generó para mí, después de estar viviendo con una persona, porque estábamos miti, pero ya viviendo, y de pronto que te terminen por WhatsApp, siendo que era mi mejor amigo. Eso para mí fue un cuchillazo en la espalda que yo no podía creer, la pateada al ego y también una desestabilización emocional tenaz, porque en ese momento de mi vida yo me había convertido en la novia de, y yo estaba pensando que yo iba a ser la esposa de, o sea, yo había perdido completamente mi identidad y yo vivía, respiraba, pensaba, sentía, actuaba conforme a la otra persona. Y yo no me estaba dando cuenta que eso estaba pasando. Claramente, yo me sentía completamente feliz, tenía mi pareja, todo esto, estaba socialmente, estaba donde tenía que estar. Y de pronto sucede esto. Y claro, me dio durísimo. La tusa no fue una tusa normal, o sea, fue una tusa de esas que uno, mejor dicho, está que se va para señorita Laura, más o menos. Entonces fue una tusa más o menos así. Y yo me acuerdo que en ese momento yo claramente pues le contaba a mis amigas, porque uno siempre hace eso con las amigas, que es una cosa maravillosa, y es que nos contamos estas historias y entre todas lo odiamos, que queremos hacer un sindicato y mejor dicho, vayámonos para señorita Laura. Ya con este caso yo claramente no hice nada de eso, me acuerdo perfecto que ni siquiera tomé por esos días porque yo decía, yo tomo y lo llamo.
Y me enteré como a los 15 días que ella estaba con otra persona y después que se terminó casando con esa persona. Y para mí fue el golpe al ego porque yo me había imaginado, me había proyectado toda mi vida, ya mejor dicho, hasta viejitos con este personaje. Entonces, cambió toda la historia, cambió el plan, pero gracias a eso aprendí mucho, mi vida cambió por completo, ahí empecé a escribir los libros, a hacer coach, a dictar conferencias, o sea, yo necesitaba esa zarandeada en mi vida tan fuerte para poder que de cierta forma la vida me iba llevando por un camino y yo bien terca no quería y llega un momento donde lo zarandean a uno y lo ponen donde lo tienen que poner a uno. Y aquí miren que pasan cosas espectaculares porque cuando, y si ustedes en este momento están pasando por un rompimiento, a uno siempre le dicen algo que a uno le da mucha rabia, pero tienen mucha razón y es que el tiempo lo cura todo y también que el tiempo le dice a uno y le muestra a uno cosas que uno en el momento no estaba pensando. Entonces, claro, yo duré 6 meses en una tusa que ustedes no se pueden imaginar, insomnio total, no dormía, la cabeza pensando qué fue lo que hice, qué fue lo que hice, qué fue lo que hice, me adelgacé impresionante de la angustia. Después entonces, obviamente, después de un tiempo dejé de llorar y no volví a llorar por absolutamente nadie, lo cual fue todo el otro extremo, ¿no? Y después, pero fue muy bonito porque después miren que llegué a un libro que se llama Deja de ser tú del doctor Joe Dispenza. Ese libro de Deja de ser tú le mostraba a uno cómo funciona el cerebro y cómo uno se vuelve adicto a emociones y yo me di cuenta que me había vuelto adicta a un arquetipo que ustedes saben que yo hablo mucho de los arquetipos, que era el arquetipo de la víctima y la constante culpa detrás de lo que estaba sucediendo. Entonces, esto fui yo, debo tener una maldición, algo me tiene que estar ocurriendo, etcétera, etcétera. Y ahí cuando me di cuenta que me estaba volviendo adicta a esas emociones, para mí fue súper revelador porque dije, mira, a mí lo que me está pasando es que yo estaba adicta al concepto del amor sin importar con quién fuera. Me había perdido completamente a mí porque ni siquiera sabía cuál era mi propósito ni qué quería hacer con mi vida, sino que mi propósito se había vuelto la otra persona y la felicidad me la daba la otra persona. Y también que estaba completamente adicta a este arquetipo de la víctima y estar culpando o al otro o a mí. Bueno, algo muy interesante de esta hermosa historia es esta frase. Algo muy interesante de esta historia es esta hermosa frase de no eres tú, soy yo. Yo me acuerdo que a mí eso me dolió hartísimo porque uno prefiere que le digan, me fui con otra, ya no te amo, me voy del país y no quiero que vayas conmigo porque me das pereza, bueno, lo que sea, pero uno quiere como que algo concreto para uno agarrarse de ahí y hacer como el proceso del duelo mucho más fácil. Pero eso de no eres tú, soy yo, uno termina pensando. Cuando le dicen a uno esta frase, no eres tú, soy yo, uno termina pensando que hay algo que no me están diciendo, que hay algo que me están escondiendo. O sea, como que genera demasiada incertidumbre y la incertidumbre no le gusta para nada a nuestro ego, porque lo pone en una zona en la que no puedo controlar y si yo no puedo controlar, pues no se siente tan chévere. ¿A quién le gusta estar en una zona de incertidumbre? Pero tenemos que empezar a trabajar mucho en eso. Y miren que esta linda frase en realidad nos está diciendo la verdad. La verdad es que la otra persona está en un momento de su vida diferente, no puede estar con uno por alguna razón. Y en este caso en el que a mí me terminaron por WhatsApp era, no sé cómo más hablar contigo para terminar la relación y la forma más fácil para mí de hacerlo es a través de un mensaje de texto. Yo me pongo a mirar hacia atrás y yo digo, estoy completamente segura que esa fue la mejor forma en la que él pensó que podíamos terminar la relación. Primero porque no tenía más información para hacerlo de una forma diferente, pero segundo porque mis actitudes que yo venía teniendo claramente le iban a mostrar a él o le debieron mostrar a él que conmigo no se podía dialogar o que yo iba a hacer una pataleta o que iba a hacer 10.800 cosas para que por favor no me dejara y que al final se iba a terminar quedando conmigo por pesar y no por amor. Entonces, lo mejor que podría haber pasado en ese momento es esa zarandeada tan dura, pero lo que me estaba mostrando la vida es que él no estaba listo para estar conmigo y evidentemente yo tampoco estaba lista para estar con él o en esa relación como venía. Entonces, miren que de aquí vienen muchos aprendizajes en esta primera historia. La primera, efectivamente el tiempo lo cura todo, pero lo más lindo del tiempo es que nos muestra reflexiones y aprendizajes que nosotros no habíamos visto con anterioridad, sino que las encontramos mucho tiempo después.
Yo creo que yo después con el tiempo me di cuenta que yo no lo hubiera hecho a él feliz, ni él tampoco me hubiera hecho feliz a mí por el resto de mi vida, porque cada uno estaba buscando cosas completamente diferentes. También dentro de esta reflexión me di cuenta que efectivamente no era él, era yo o al revés, porque estaba él en un momento, yo estaba en otro momento y no era el momento para estar juntos y eso está bien. A veces la vida uno se encuentra con alguien y está todo perfecto y de pronto como que crecen aparte y cada uno se va por sus mundos y está perfecto porque cada uno vino a cumplir propósitos de vida diferente y vino a conectarse con la gente de una forma diferente y vino a tener procesos de aprendizaje diferente y hay personas que son más compatibles en ese nuevo proceso que uno. Y también para uno hay personas que son más compatibles con el proceso que uno está de crecimiento. Entonces, uno tiene que valorar todas esas cosas que van sucediendo y traer a colación como los aprendizajes, porque cada cosa que nos sucede en nuestra vida, sea súper difícil o no, uy, el aprendizaje es espectacular. Entonces, yo no puedo decir que este fue uno de mis sapos para conseguir mi príncipe azul, y si vemos el sapo desde otro punto de vista, es un gran aprendizaje que vino como un tesoro a enseñarme a mí algo y que vino también como un elemento del universo a ponerme a mí en el camino que necesitaba estar para poder empezar a cumplir mi propósito de vida. Entonces, si en este momento ustedes están en una tusa, varias cosas. Uno, sepan que el tiempo ayuda mucho, pero empiecen a verificar los aprendizajes. No se peleen con las personas que son aquellos elementos que ha puesto la vida porque necesita que tú aprendas algo o estés en algún punto de la vida. O sea, no la cojamos con las personas, ellos solamente son un elemento, entendamos la situación. Y también, si se fue con otra mujer, no nos peleemos con ella. Primero, el que tomó la decisión fue él. Y segundo, pelearse con ellas es como, para mí es como pelearse con uno mismo, porque para mí todas las mujeres somos una gotica como de agua que cuando cayó en la tierra se volvió en muchas goticas y él está con una versión de mí que es diferente porque yo estoy en esta versión, pero si creemos en las dimensiones, ella es una versión de mí que continuó por ese camino, pero no es la que está aquí viviendo este proceso de aprendizaje con el que estoy acá. Entonces, pelearme con ella es pelearme conmigo en otra versión, lo cual no tendría ningún sentido porque eso me haría a mí una persona muy loca. Entonces, si lo pensamos desde ahí, dejamos de pelearnos con ellas, pelearnos con ellos, entender qué es lo que me está mostrando el proceso de la vida, cómo yo aquí saco mucha información para que después pueda tener relaciones mucho más bonitas, mucho más sanas. Bueno, esta es la historia del día de hoy. Es una historia que a mí me encanta, que a mí siempre me encanta hablar de esta historia como no eres tú, soy yo o vámonos a señorita Laura. Es una historia que empezó una historia de amor y terminó con mucho amor porque terminó con mucho aprendizaje. Y así como esta, vamos a tener otras 20 que vamos a ir trabajando en cada uno de estos capítulos con grandes reflexiones, pero sobre todo lo más lindo que me gustaría que ustedes sacaran de cada uno de estos capítulos es sus comentarios, tanto en Spotify como en el canal de YouTube. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué situaciones han tenido? Porque cada uno de sus comentarios, de las preguntas que ustedes tengan, va a ser material que nos va a servir y me va a servir a mí para apoyarlas en el próximo episodio, en el próximo video, buscar quién sabe de eso si es que no tenemos las herramientas, buscar unas herramientas que nos van a ayudar en este proceso. Tarea de este episodio del día de hoy. Una cosa muy linda que yo hice para que ustedes la hagan, y miren, este cuaderno está lleno de apuntes de todo lo que vamos a estar hablando. Fue una actividad que yo hice conmigo misma que me sirvió una cantidad. Fue hacer una línea de tiempo y en esa línea de tiempo que normalmente la llamamos el cronograma de la vida, yo lo que hice fue empezar a anotar todas las relaciones de pareja que yo había tenido y cómo habían sido esas relaciones. Si habían sido relaciones lindas, un poco más difíciles, tóxicas, no tóxicas, cómo había empezado la relación, cómo había yo empezado a actuar, en qué momentos me entraban esas inseguridades, qué sucedió, cómo lo resolví, si lo resolví o no, si la relación terminó o no y cómo terminó. Y con eso llegué a muchas reflexiones, tanto de momentos felices como de momentos de aprendizaje, que esos son los más importantes, no son momentos tristes, sino de aprendizaje, pero empecé a encontrar patrones. Y ahí me di cuenta, uy, 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 uy. Pilar, estamos teniendo unos patrones y uno de esos patrones lo vine a entender hasta hace muy poquito con una ley que vamos nosotras a aprender en estos episodios que se llama la ley de la escasez versus la ley de la abundancia en los temas de relaciones de pareja.
Vamos a estar hablando de una cosa también muy linda que se lo agradezco a Jenny, que es una de mis mentoras, que también lo dejé por ahí en el canal de YouTube, les voy a dejar por aquí abajo, y es en el otro podcast, en el de Imparable, que se llama El amor no es suficiente. Es muy importante que se vean ese capítulo porque con Jenny que estuvimos mirando temas de constelaciones familiares y nos dimos cuenta que a veces puede haber mucho amor, pero si no hay un orden perfecto, que lo vamos a hablar en uno de los capítulos, el amor no alcanza porque tendría que sanar muchas cosas a nivel relacional, familiar y de orden que nosotros lo tenemos en discordancia. Es importante que se vean ese capítulo. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube y contarle a todas sus amigas que estamos teniendo este podcast para ustedes y que vamos a estar aquí trayendo mucha información. Pero lo más importante, pongan sus comentarios, escríbanme aquellas cosas que quieren saber. Vamos a estar aquí hablando de todo, citas en línea, embarradas, tóxicos, no tóxicos, hombres espectaculares, un reto que les voy a poner, que fue el reto que hice yo, que cuando hice ese reto pasé de no conocer a nadie súper chévere a conocer a unos hombres espectaculares que me han dejado completamente impresionada, que no pensé que existieran hombres así, de pronto empezaron a llegar por un cambio de pensamiento que hice y un reto muy chiquitico que hice, que lo vamos a ver en uno de los capítulos. Entonces, cada vez que les pase algo chévere haciendo las tareas, porfa, váyanme avisando, porque la idea es que este podcast está pensado para que si dentro de nuestras prioridades que tenemos o nuestra lista de sueños queremos tener una relación de pareja, este es el lugar en el que vamos a encontrar las herramientas para poder hacerlo. Si en este momento no es prioridad, espectacular, porque yo durante mucho tiempo no lo tenía en prioridad para nada, ni siquiera lo pensaba y vivía feliz de la vida porque lo mejor es que ustedes estén completas y si deciden estar con alguien más, él también esté completo y estén al lado, es como para acompañarse, pero no uno que necesite algo del otro, no, completas. Si ustedes están completas, siguen completas, no necesitan que nadie acompañe a su lado, perfecto, porque yo duré así mucho tiempo y estaba demasiado feliz. Ahorita me dio por entrar otra vez a este mundo por la investigación que quería hacer y miren que han empezado a pasar cosas muy interesantes, cosas muy curiosas. No se les olvide suscribirse al canal y las veo en el próximo episodio de esto que se llama 21 sapos para encontrar el príncipe azul.